de visibilidade de uso, ou de uso do, ou de uso desses recursos. Então, eu acho que esse ponto, talvez ali da independência financeira, ele fosse o mais fácil assim, de ser resolvido e trouxesse efeitos mais imediatos, praticamente, né, de curto prazo. Obrigada, Lucas, pela resposta e ansiosa para ler esse trabalho. Parabéns pela pesquisa. Né? Brenda, te devolvo a palavra. Obrigada. Bom, vamos continuar então com o segundo trabalho. Brenda, Sí, si sí, puedo intervenir. sí, sí, sí. Gracias. Bueno, primero felicitar a Luca González. Creo que ha sido una magnífica exposición. Me gustó mucho y bueno, quería simplemente decir que estoy absolutamente de acuerdo en lo que está diciendo, de que necesita toda solución de controversia en un proceso de integración, necesita de un órgano jurisdiccional. Yo lo dije ayer, si lo recuerdan, es fundamental. Y ese órgano jurisdiccional tiene que ser independiente absolutamente, y para que sea independiente tiene que tener un presupuesto propio, un presupuesto que venga no de los estados, sino de las aportaciones generales del presupuesto general del proceso. No puede ser que se le dé al órgano un dinero concretamente porque se va a ver mediatizado por quien le ha dado el dinero. Entonces, lo ideal es que el tribunal o el órgano que se trate de solución de controversias sea un órgano independiente económicamente y no tenga que hacer más que el control normal como cualquier otra institución, pero no depender de ningún Estado miembro. Muchas gracias, Lucas, por tu exposición. Bueno, gracias, doctor, por el comentario. Ahora sí, vamos a seguir con el próximo trabajo, también en portugués, de Franciele Vieira Oliveira, abogada, profesora de Derecho Público en Uniprocessus, Centro Universitario Processus Brasilia, investigadora y miembro del Consejo Científico de JustGov, Centro de Investigación en Justicia y Gobernanza de la Universidad do Minho, Portugal, y doctor en Ciencias Jurídicas, magíster en Derechos Humanos, en Filosofía y especialista en Derecho Empresarial. Su trabajo se titula A Inteligência do Sistema Internormativo de Integrações Regionais ao Serviço da Harmonização Assente em Dinâmicas Jurisdicionais. Franciele? Aí está. Olá, muito boa tarde a todos. Muito obrigada, Brenda. Quero, antes de mais, cumprimentar a todos, parabenizar pela organização deste seminário e que até agora tem apresentado aqui discussões muito ricas e proveitosas. Então, eu quero aproveitar este tempo, que me foi oportunizado para apresentar algumas das minhas reflexões sobre alguns pontos que eu acredito que sejam importantes no âmbito de qualquer processo de integração regional. Muito já foi falado aqui da importância das iniciativas políticas, realmente não posso dizer que elas sejam importantes, mas eu ousaria aqui dizer que os tribunais também podem ser protagonistas no desenvolvimento de uma integração regional, como bem ilustra o desempenho do Tribunal de Justiça da União Europeia, cuja jurisprudência deu luz a um conjunto de princípios e direitos fundamentais que formam a base do direito da União Europeia. Em relação a esses princípios, dentre os vários que informam o ordenamento jurídico da União Europeia, nós podemos citar a supranacionalidade, o primado do direito da União Europeia, o efeito direto e o princípio da cooperação leal. Inclusive, esse princípio da cooperação leal é um princípio muito importante, porque foi graças a ele que foi possível forjar uma participação ativa dos tribunais nacionais, que juntamente com o Tribunal de Justiça da União Europeia, construíram o que nós chamamos de Estado de Direito da União Europeia, ou poderíamos também dizer de Estado de Direito Dialógico da União Europeia. É claro que a intervenção dos juízes nesse processo de construção do ordenamento jurídico, ele também depende das partes no âmbito de um processo judicial, porque os juízes, eles só atuam quando se deparam com um litígio com o qual tem que decidir, quando eles têm que encontrar ali uma solução.
Não de outro modo que o acesso aos tribunais, né, como foi bem colocado ontem pelo Dr. Juan Manuel Ribeiro Godoy, né, o acesso aos tribunais se torna o ponto-chave de qualquer integração jurídica, né, que eu não terei tempo para aprofundar essa temática, mas aqui, né, falando um pouquinho da harmonização, né, a gente pode aqui, ao analisar a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, a gente pode verificar que houve ali, ao longo deste processo de integração, né, e isso acabou por promover ali na jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, né, uma jurisprudência muito rica em razão até mesmo da ampliação do rol de competências delegadas aos órgãos supranacionais, né? Então, quanto mais competências eram delegadas aos órgãos supranacionais, o Tribunal de Justiça teve mais oportunidade ali para harmonizar, né, um conjunto de direito da União Europeia, né, que são, e essas decisões do direito da União Europeia devem ser aplicadas de forma homogênea nos ordenamentos jurídicos nacionais, né? Então, eu sempre digo que o trabalho do Tribunal de Justiça da União Europeia é um trabalho feito em conjunto com os tribunais nacionais, né? Então, ambos, né, todos ali, atuam de forma diligente no tribunal, no caso, o Tribunal de Justiça, na interpretação, né, do direito da União Europeia, e os tribunais nacionais na aplicação homogênea do direito da União Europeia no território de seus Estados-membros, né? E a aplicação homogênea, né, utiliza a aplicação homogênea, mas a aplicação harmonizada, né, ou uniforme, e eu tento não falar muito da palavra uniforme, porque quando eu falo uniforme, parece uma imposição top-down, e é exatamente isso que eu venho trabalhar no âmbito desse processo de harmonização jurídica, que acontece no âmbito de uma integração regional, e eu utilizo como base a integração regional europeia. Então, eu falo que a aplicação homogênea das normas do direito da União Europeia não acontece de forma top-down, né? Mas eu acredito que ela tem que ser coordenada de maneira reflexiva entre as disposições constitucionais dos tratados e os princípios fundamentais consagrados no direito constitucional nacional. Dessa interação reflexiva entre as normas europeias e nacionais, surgem várias teorias que tentam explicar essa forma de harmonização jurídica, esse fenômeno novo, né, tal como a teoria do constitucionalismo multinível, a teoria da internormatividade, a teoria da interconstitucionalidade. E a partir dessas teorias que eu retirei, né, nós, né, no trabalho, retiramos o substrato para conceber o que denominamos de sistema internormativo. O que seria o sistema internormativo? Seria um sistema jurídico no qual um conjunto de ordenamentos jurídicos com fontes e legitimidades distintas estão em constante interação reflexiva em um mesmo espaço político e partilham práticas jurídicas tais como a elaboração em aplicação de normas. Embora a interação entre ordenamentos jurídicos não seja um fenômeno propriamente novo, a gente pode encontrar essa interação em organizações internacionais ou até mesmo em estados federais, a diferença aqui é que no âmbito de um sistema internormativo, esse contato entre normas ocorre por meio de uma influência recíproca, sem pretensão de sobreposição. E é exatamente isso que ocorre no sistema jurídico da União Europeia, e por isso que nós o denominamos de sistema internormativo da União Europeia. O grande busilhos, o grande dificuldade, o grande problema no âmbito de um sistema internormativo consiste exatamente em contrabalançar as tendências centrípetas das instituições e órgãos de uma integração regional e as tendências centrífugas dos Estados-membros. Então, é a busca por este equilíbrio ao longo de todo o processo de harmonização jurídica que é bastante desafiador, né? Porque ele implica não apenas um procedimento técnico estritamente relacionado ao controle de competências, mas ele levanta, sobretudo, profundos questionamentos relacionados a valores e princípios democráticos. Então, decorre daí o papel fundamental dos tribunais nacionais e o Tribunal de Justiça da União Europeia, que não se resume apenas à garantia da correta aplicação do direito da União Europeia, mas verifica, sobretudo, na construção de um Estado de direito dialógico, que é a base do constitucionalismo, da democracia e do sistema internormativo europeu.
quando a gente fala de Estado de Direito, do conceito de Estado de Direito, né, e temos ali a ideia de Estado de Direito no âmbito de um conceito estadual, no âmbito do Estado Nacional, né, então, o conceito de Estado, tal como nós o conhecemos, reside na ideia de subordinar uma lei a uma lei superior que não pode ser alterada a bel prazer do soberano. Isso significa que o Estado de Direito se apoia constantemente a um controle da lei por outra lei que a transcende. Ou seja, o Estado de Direito estabelece que o exercício do poder para criar regras gerais, leis gerais, que nós chamamos de governáculo, deve estar permanentemente sujeito à lei superior, que nós chamamos de jurisdiction. Essa jurisdiction está imune à influência cotidiana que rege o sistema jurídico e escapa ao alcance do soberano. Né? A prevalência de qualquer um desses elementos, governáculo jurisdiction, levaria à destruição do princípio fundamental do Estado de Direito, que é a manutenção do equilíbrio entre os dois, governáculo e jurisdiction. Não, de outro modo, que a governáculo deve estar sujeita ao jurisdiction por meio da revisão judicial. Então, é imprescindível, né, para um Estado de Direito, tal como nós o conhecemos, né, no aspecto estadual, a existência de um diálogo constante entre o legislativo e o judiciário. Ao transpor essa noção, esse conceito de Estado de Direito, né, para a estrutura sistêmica, né, da integração regional da União Europeia, a gente percebe que a dinâmica do diálogo entre o legislativo e o judiciário se mostraria ali inapropriada, tal como acontece no âmbito dos estados. Ao examinarmos os processos decisórios da União Europeia, fica evidente que o parlamento possui competências majoritariamente consultivas. Isso significa que ele é convocado para aprovar ou emitir pareceres sobre propostas de atos legislativos, mas, em geral, o parlamento não detém força política suficiente para estabelecer um diálogo em pé de igualdade com o Tribunal de Justiça da União Europeia, que possui poder de decisão. Essa ineficácia do diálogo entre o parlamento e o Tribunal de Justiça da União Europeia não impede, todavia, a existência de um Estado de Direito dialógico na União Europeia. Esse diálogo assume, no entanto, uma configuração distinta. Os tribunais nacionais, por meio de sua capacidade de supervisionar a esfera de competência atribuída ao Tribunal de Justiça da União Europeia, desempenham um papel, talvez até diria, muito mais eficaz do que qualquer órgão legislativo. E isso garante a manutenção do Estado de Direito na União Europeia, embora numa perspectiva na qual o poder judicial desempenha um papel proeminente no equilíbrio das decisões e no controle da conformidade, em contraposição ao papel do legislativo. Eu diria que esse modelo se revela até mais sofisticado na medida em que o diálogo encetado entre o Tribunal de Justiça da União Europeia e os tribunais nacionais não resulta em invalidação das normas dos Estados-membros. Isso significa que o Tribunal de Justiça da União Europeia não tem autoridade para invalidar normas que decorrem dos ordenamentos jurídicos nacionais. Não existe aqui propriamente um controle de constitucionalidade, mas sim um controle de conformidade das normas nacionais com os atos legislativos dos tratados constitutivos da União Europeia, sendo o princípio do primado utilizado para dirimir eventuais conflitos existentes com normas nacionais. Franciele, te Vale aviso, lembrar ya que... o tempo, já estamos quase nos 6 minutos. Ok, sim, já estou a terminar. Vale relembrar que o princípio do primado do direito da União Europeia não se fundamenta na hierarquia, apenas conduz uma preempção que não invalida o direito nacional, ao contrário, isto é, indica uma referência indicativa sobre outras normas de distinta fonte. Afinal, a hierarquia só se dá entre normas procedentes do mesmo sujeito, e não numa relação entre dois ordenamentos. Se o critério hierárquico fosse adotado em caso de conflitos entre normas com fontes e legitimidades distintas, uma norma acabaria por invalidar a outra, até não existir mais um contexto de pluralismo jurídico ou ordenamental. Teríamos aí um sistema jurídico em uma forma piramidal e não um sistema internormativo. A União Europeia, ela assegura o Estado de Direito dialógico, portanto, por meio de dinâmicas jurisdicionais que amparam um constante processo discursivo entabulado entre os tribunais nacionais e o Tribunal de Integração Regional. E esse diálogo se torna possível graças às dinâmicas jurisdicionais viabilizadas pelo reenvio prejudicial.
Por meio do reenvio para judicial, foi sendo tecida a rede de entendimento sob a qual repousa um conjunto de valores que são inerentes tanto aos ordenamentos jurídicos nacionais quanto ao ordenamento jurídico europeu. Por um lado, tais valores podem ser identificados na construção ascendente, bottom-up, do direito da União Europeia, que requer que o Tribunal de Justiça da União Europeia respeite os valores e as tradições jurídicas constitucionais dos Estados-membros, e, por outro lado, essa partilha de valores é evidenciada na contínua constitucionalização do direito da União Europeia, que é moldada pela jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, a qual também conta com tribunais nacionais quando reenviam prejudicialmente. Consequentemente, a formação de entendimentos mútuos no contexto da União Europeia é um processo construído de forma intersubjetiva, com base na partilha desses valores comuns, tendo como instrumento imprescindível, tendo como um instrumento imprescindível o reenvio prejudicial. Nesses poucos minutos de fala, para concluir, gostaria apenas de acrescentar que a inteligência do sistema internormativo consiste exatamente em um contínuo processo de adaptação que compreende em fluxos de intercâmbio, de aprendizagem recíproca, sem pretensão de sobreposição, que possa colocar em causa a diversidade e os objetivos comuns. Vale ainda frisar que se adaptar não significa emular modelos, tampouco tentar reproduzir as experiências que conhecemos no âmbito de um Estado nacional. A propósito, para terminar, Alex de Tocqueville, em sua obra Democracia na América, já dizia que devemos saber contemplar o novo e, a partir disso, vislumbrar novos aportes que lhes sejam mais adequados. Como ele bem disse mesmo também nessa obra, devemos adaptar a democracia aos tempos e aos lugares. Então, aproveito esse gancho de Tocqueville para estender tal resolução à compreensão da União Europeia, das integrações regionais de um modo geral, do seu sistema jurídico, do seu Estado de Direito e também da democracia. Né? E, a propósito, né, eu não poderia deixar de dizer que muitos dizem, né, do déficit democrático da União Europeia. Eu, por outro lado, acredito que esse eventual déficit democrático que eventualmente reconhecemos na União Europeia, só existe em comparação ao modelo de democracia estadual, mas a União Europeia nunca teve nem tem a pretensão de se tornar um Estado do Estado, e seu modelo se revela, ao contrário, né, bem mais complexo e sofisticado de um Estado. Muito obrigada a todos pela atenção. Estou aqui à disposição da moderadora e também dos demais participantes desse seminário. Obrigado, Franciele. Bom, Luciane, tem alguma pergunta, consideração, comentário? Obrigada, Brenda. Em primeiro lugar, felicitar a Franciele pela profundidade da pesquisa, por trazer um tema que é essencial para o direito da integração em si, que é esse protagonismo do que seria o poder judiciário para a consolidação do próprio sistema de integração, partindo desse bloco paradigma que é a União Europeia, do sistema do reenvio ou questão prejudicial, que foi aí a base para o surgimento de todos os princípios que são a mola propulsora, digamos assim, da integração. A partir da tua fala, Franciele, queria te fazer a seguinte provocação. O teu eixo de análise foi o sistema europeu, né? E esse diálogo que é estabelecido através do reenvio prejudicial entre o juiz comunitário, o juiz do Tribunal de Justiça da União Europeia e os juízes dos Estados-membros, né, os juízes nacionais. Para que haja esse protagonismo do Poder Judiciário, como você bem destacou na sua fala, existe uma pecinha importante, que é a parte, né, o particular, seja ele pessoa física, pessoa jurídica, que tem que provocar o Judiciário Nacional para que aí possa, enfim, haver essa consulta ao Tribunal de Justiça para a interpretação do direito da União Europeia. Será que uma das questões que dificulta o funcionamento, como a gente imaginaria no plano ideal, do nosso sistema aqui na nossa região, do Mercosul, tentando transplantar, digamos assim, essa tua análise aqui para a região, seria o acesso praticamente inexistente
ao sistema de solução de controvérsias do Mercosul para o particular, não falando da opinião consultiva em si, que aí a gente sabe que tem uma via de acesso indireto. Mas queria te escutar a respeito disso. Obrigada. Muito obrigada, professora Luciane, muito pertinente essa sua questão, né? Principalmente porque eu acredito que as partes, né, no âmbito, aliás, os litígios na União Europeia, né, e eles são primordiais para exatamente para o progresso, o desenvolvimento da União Europeia. Mas para isso, né, as partes não necessariamente elas citam o direito da União Europeia, né? Os juízes é que têm noção de que eles estão a lidar com uma questão transfronteiriça e que recai ali a competência de matéria de direito da União Europeia, né? Aqui nós também temos muitos litígios que recaem a competência no direito do Mercosul. Né? Mas, para tanto, as partes, né, até mesmo os advogados, né, muitas vezes, pelo menos eu falo, eu não sei como é a experiência, né, dos advogados e dos juízes dos demais estados partes do Mercosul, mas a experiência que eu tenho, né, do trabalho no dia a dia, conversando com juízes e com advogados, principalmente aqui, né, eu atuo aqui na região de Brasília, no Distrito Federal e de Minas Gerais, né? E nessa região onde eu atuo, o que eu percebo é que as pessoas não têm interesse em conhecer o Mercosul, as normas mercosulinas, né? Eu sou professora de Direito Internacional. Na instituição onde eu ministro aulas, não tem na ementa o direito do Mercosul. Por mais que eu tente falar isso para os meus alunos, né, eu não tenho tempo de dizer o que é o Mercosul, nem de falar o que é o Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. Então, quer dizer, os alunos eles já saem do ensino superior sem conhecer o direito do Mercosul. E até mesmo da forma como nós, né, incorporamos o direito mercosulino no nosso ordenamento jurídico, a gente não sabe discernir o que é norma nacional, o que é norma de direito do Mercosul, né? Até pela forma como essa norma é lá dentro no nosso sistema, no nosso ordenamento jurídico, né? Então, sempre a gente vive num limbo, né? O que é o ordenamento jurídico nacional e o que é o ordenamento jurídico mercosulino? Ele acaba por ser quase que não uma norma de direito de integração regional, mas acaba por ser uma norma de direito internacional, porque é muito mais parecido, né, o ordenamento jurídico do Mercosul com o ordenamento jurídico internacional que o ordenamento jurídico de uma integração regional, não é? Então, quer dizer, as partes poderiam ser ali um agente propulsor da integração regional mercosulina, mas, para tanto, né, eu acredito que os advogados, né, eles deveriam estar mais preparados, né, para poder aconselhar melhor os seus clientes e ali, então, motivar, né, a incidência maior, né, do conhecimento desse direito mercosulino. Não sei se foi assim, exatamente nesses termos que foi sua pergunta, professora Luciane. Obrigada, Franciele. Sim, na verdade, é um desafio muito grande a gente tentar encontrar uma saída mais efetiva para o nosso sistema, em termos de promover um diálogo efetivo entre os juízes nacionais, digamos assim, dos estados partes do Mercosul e o TPR, né, a partir do sistema que nós temos, de forma que aqui também na nossa região possa haver esse protagonismo que tanto se espera, né, para a construção e consolidação da integração. Eu até tive uma vez, eu estava em Santiago de Compostela, e nós fizemos ali nós organizamos um evento, e nesse evento compareceram vários juízes brasileiros, de várias regiões do Brasil, né? E na oportunidade, eu ainda falando sobre esse tema de integração regional, tive a oportunidade de conversar com vários deles, e eles me disseram, olha, nunca
Nunca apliquei direito do Mercosul, nunca apliquei direito do Mercosul. O que que é? Existe direito do Mercosul? Né? Então, quer dizer, há um desconhecimento tão grande. Eu disse, nossa, eu estou aqui estudando, tentando ampliar o meu conhecimento. Tem ainda muito o que aprender no âmbito de direito e integração. Quanto mais eu estudo e aprendo aqui, né, participo desses eventos, eu vejo que há um mundo a se explorar, mas pelo menos o básico deveria estar sendo colocado. Né? E eu vejo que aqui, pelo menos no Brasil, não há um incentivo por parte das universidades, do Ministério da Educação, até mesmo de poder nos ajudar a compor aqui as disciplinas, ou até mesmo das universidades. Por isso que eu acredito que este seminário seja muito importante, porque é uma oportunidade que a gente tem de realmente refletir e, quem sabe, promover uma integração maior com as universidades, com os juízes brasileiros, promover eventos, chamando os juízes brasileiros para participar de eventos, né? Chamando aí a gente poder, né, juntar mais universidades e desenvolver trabalhos em conjunto para que a gente pudesse trabalhar melhor com este tema da integração, né? Porque o que eu vejo que foi muito salutar, estudei em Portugal e fui aluna Erasmus, né, aquele programa de intercâmbio entre alunos, né? E o tanto que foi rico para mim, na época eu estudava numa universidade portuguesa, eu fui estudar na Itália, e ali eu conheci outros estudantes, né? Então, se nós tivéssemos também, né, entre os estudantes universitários, a oportunidade, por exemplo, adoraria estudar na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, ter essa troca, esse intercâmbio, né? Posso, Sim, com relação, bom, com relação ao que você está falando, justamente ontem foi um dos pontos que tratamos, que foi a questão da educação. Só para não deixar que existe, na verdade, uma associação que se chama Associação de Universidades do Grupo Montevideo. De fato, eu fiz um intercâmbio durante a graduação, eu fiz um intercâmbio na Universidade de Porto Alegre, na Federal de Porto Alegre, durante a graduação. Isso mudou a minha vida. Daí eu fiz mestrado na URGS, daí depois conheci outros professores e fui fazer o doutorado na UFSC. Então é muito importante. Existe programas, existe essa associação que é muito importante, só que não tem recursos tão grandes assim como tem na União Europeia, né, para disponibilizar para fazer esses intercâmbios. o interessante seria, talvez, tentar buscar recursos com as próprias universidades, né? Temos universidades que talvez pudessem estar investindo também, criar outras associações, tentar outras formas de fomento, não é? Eu sei que o trabalho é muito grande, não é? Mas talvez o desejo, né, de vermos o Mercosul, né, ter ali, dar um novo passo, né, ter mais fôlego para caminhar, porque o que eu acredito que talvez a gente tem que mostrar para as pessoas o por que a integração regional é importante? Quais são os benefícios de uma integração regional? Não é? Porque muitas vezes a gente fala a integração regional é algo prejudicial para o agronegócio. Eu vivo aqui entre pessoas que vivem do agronegócio e dizem que o Mercosul é ruim para o agronegócio, vem resistência. Então, quer dizer, talvez a gente tenha que explorar mais os benefícios da integração, né? E talvez a gente fazendo isso com quem está mais jovem, né? Se abrindo mais, talvez no futuro a gente tenha a possibilidade de dar passos mais largos, mais precisos, mais aprofundados, mais amadurecidos no Mercosul. Né? Mas eu só tenho que agradecer pela oportunidade e parabenizar a todos, né? Porque apesar das dificuldades, estão realmente construindo aí, fazendo seminários, organizando seminários que dão oportunidade para a gente refletir, né? E eu conhecer um pouco mais da realidade de vocês que estão em outros estados, partes do Mercosul, né? Para que a gente possa, em conjunto, ir construindo, né, essa rede e alimentando um pouquinho mais de esperanças, né? E também cultivando mais, né, dentro, com os meus alunos, com as pessoas com quem eu convivo, da importância da integração regional para todos nós. Obrigada, Franciele. Temos aí o Fábio que quer se manifestar, só que vou dar a palavra para você, mas eu não vou abrir para perguntas e debates agora, porque ficamos de fazer essas perguntas para os palestrantes no final, quando todos os expositores estiverem já com suas exposições feitas. Mas, Fábio, você quer falar alguma coisa? Sim.
Quero dizer que trabalho e estudo nesta área desde o início dos anos 2000, e essa minha obra aqui, que vocês devem estar vendo, é uma obra que trata justamente do acesso à jurisdição no Mercosul, ou seja, a falta de acesso, né? Somente se pode acessar através de uma representação dos estados. Eu gostaria de colocar, assim, de uma maneira muito breve, duas questões, evidentemente, parabenizar tanto o tribunal, o Lucas, a Franciele, mas me parece que duas questões são bastante relevantes. Eu não vou ter tempo de me apresentar, mas eu tenho doutorado pela URGS, sou professor universitário há mais de 2 décadas. Faço um convite de um evento que teremos no IAB agora, dia 11 de dezembro, no qual eu e a professora Maristela Basso trataremos de soberania e integração regional. Mas esse é o primeiro tema. Eu estou convencido há bastante tempo que a questão fundamental para que o nosso processo de integração regional não atinja, por exemplo, o estágio 3, nós estamos no segundo estágio, ou seja, zona aduaneira incompleta, não somos um mercado comum, é a questão da soberania nacional. Enquanto não houver um acerto, um debate entre os Estados-membros acerca de concessão maior da soberania nacional, nosso processo de integração dificilmente evoluirá. Então, essa é a primeira reflexão que eu quero trazer, é uma espécie de provocação também. O segundo aspecto é que o atual sistema de tribunal ad hoc ele é adequado para uma zona aduaneira incompleta ou não? Seria necessário que tivéssemos um tribunal permanente, um tribunal independente, como foi colocado. Então, essa é a segunda questão e a segunda reflexão que eu trago para todos vocês. Existe uma corrente bastante forte, bastante firme, que entende que o atual sistema ele supre esse estágio atual de integração e que um tribunal permanente depende de uma concessão maior de soberania. Então, eram essas as minhas colocações e essa minha rápida colaboração para o debate. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Bom, no final, como eu falei, se tiverem perguntas, podem fazer pelo chat ou vamos abrir também para os microfones para vocês fazerem a pergunta ao vivo. Mas vamos continuar agora com as apresentações. Tenemos el siguiente trabajo. Tenemos a Ludmila Denise Ponce, que es graduada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Argentina, UCA, con especialización en Derecho Empresarial por la Universidad de Rotterdam, Países Bajos, magíster en Derecho Internacional Comparado de la Universidad de Mannheim. Actualmente trabaja como investigadora en el Instituto de Derecho Max Planck en Heidelberg, Alemania, y su trabajo es diferencias y similitudes del procedimiento de envío prejudicial del Tribunal de Justicia Europeo bajo el sistema de la Unión Europea y la opinión consultiva del Tribunal Permanente de Revisión bajo el sistema del Mercosur. Francieli, te dejo los 10 minutitos y ahí te voy a avisar cuando falten 3 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches a los que se encuentran del otro lado del meridiano. Acabo de notar que bueno, mi trabajo tiene muchos puntos en común con el trabajo anterior. Quizás seguramente porque ambas nos despertó el interés por esta materia a partir de una experiencia de intercambio en nuestros años de universidad, entonces tiene mucho sentido. Y bueno, aprovechando el lugar, estaría muy bueno que tanto los intercambios que se promueven en la Unión Europea se promuevan también en el Mercosur. Esto también está financiado, o sea, en el marco de la Unión Europea hay
fondos destinados a esto que ayudan a los estudiantes a poder darse este privilegio que implica un esfuerzo económico muy grande y bueno, no es la situación en el Mercosur todavía, pero esperemos que se pueda hacer en un futuro. Bueno, el propósito de mi artículo es analizar, a partir de una perspectiva de derecho comparado, dos herramientas jurisdiccionales de consulta en instancia prejudicial, que son la opinión consultiva del Mercosur por un lado y la cuestión prejudicial de la Unión Europea por el otro, que poseen objetivos similares. En ambos, el fin último es garantizar la legalidad y la interpretación uniforme del derecho regional y la tutela judicial efectiva de los ciudadanos del bloque, pero que existen bajo dos sistemas de integración regional por el momento muy disímiles. En un extremo tenemos el fenómeno de integración europeo, siendo el más amplio en cuanto a números de integrantes y el más prolífero de este tipo de uniones regionales en términos de su aparato judicial, siendo la Corte de Justicia Europea el órgano judicial más activo, que más resoluciones y material ha producido. Ha producido un total de más de 40.580 decisiones desde su creación, y si no me equivoco, el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur está actualmente en unas 11 decisiones conjuntamente entre opiniones consultivas y laudos arbitrales. Bueno, en el otro extremo tenemos justamente el Mercosur, siendo el proceso de integración cuyo órgano jurisdiccional es aquel que menos actividad ha tenido dentro de su categoría, y a menudo, incluso en otros eventos de la Secretaría del Tribunal, se ha dicho que no es posible comparar estas dos herramientas por lo disímiles que son. Sin embargo, yo creo que debido a los objetivos comunes que tienen y la diferencia de sus procesos de integración, resulta muy interesante poder analizarlos y compararlos. Y bueno, sí, ya las diferencias entre ambas herramientas se han abordado ampliamente en otros eventos del tribunal. Ya sabemos que son la naturaleza vinculante, la legitimidad activa para solicitarlos, etc. Y estas diferencias entre ambas herramientas y ambos procesos de jurisdicción, ambos procesos de integración regional, se explican por una serie de circunstancias culturales, históricas, económicas y sobre todo políticas, que en definitiva ilustran con claridad por qué los resultados de la integración en el mercado común del sur difieren tanto de los de la Unión Europea. La cuestión prejudicial ha sido y es un importante instrumento de integración europea. Justamente es a partir de esta herramienta que se desarrollan principios cardinales del derecho europeo, como es el principio de efecto directo, con el caso Bangenal 2 en 1963, luego nuevamente reforzado con el caso Cimental de 1978, otro de los principios que se desarrolla a través de esta herramienta es el principio de responsabilidad de los Estados miembros por los daños que pudiesen ocasionar a los ciudadanos por su deficiente implementación o transposición del derecho de la Unión a sus ordenamientos domésticos. Este principio de responsabilidad estatal es también después nuevamente reafirmado más tarde en otro caso emblemático, es el caso Frankovich de 1991. Pero desgraciadamente este próspero resultado no se ve reflejado en el bloque sudamericano, y no podemos negar que la influencia de la estructura institucional del Mercosur está inspirada en gran medida con la experiencia europea, al punto tal que cada una de las mayores instituciones europeas encuentran su paralelismo en el bloque sudamericano, siendo el Banco Central Europeo la única institución no reflejada en el esquema Mercosur, y que bueno, por el momento estamos muy lejos de poder imaginarlo, dado que una unión monetaria es todavía algo impensable en nuestra región. Si existe una real voluntad de los Estados miembros de sacar al Mercosur de este estado de estancamiento en el que se encuentra hace ya unos 25 años,
¿podríamos acaso concebir un proceso de integración regional próspero sin un sistema judicial institucionalmente fuerte, activo, que sea una verdadera autoridad regional capaz de garantizar una aplicación uniforme del derecho de su bloque? Yo me atrevería a decir que la respuesta es no, porque un mercado común difícilmente pueda existir si sus agentes económicos y ciudadanos no pueden proteger sus intereses y confiar en un sistema legal predecible. En esta línea, podemos también cuestionarnos sobre si la posibilidad de existencia de un sistema de integración sin supranacionalidad puede existir, porque en el momento a mí no se me ocurre de ningún proceso de integración regional de dinámica intergubernamental que haya tenido éxito. Y por esto me refiero a que en el Mercosur la dinámica intergubernamental requiere que para la toma de decisiones todos los estados estén de acuerdo, y para eso cada decisión requiere de unanimidad. Es como si el Mercosur se hubiese quedado en lo que la Unión Europea era antes de 1989, es decir, antes del Acta Única Europea, que fue la que, por decirlo así, creó la supranacionalidad y que sacó a la Unión Europea del estancamiento que había estado teniendo en los últimos 10 años, desde el 1960 a 1970. Bueno, si la actividad del Mercosur se reactivase y la actividad comercial tanto a nivel interregional como extrarregional se encontrase en crecimiento, la necesidad de claridad y orientación en materia jurídica aumentaría. Por tanto, la actividad del órgano judicial también aumentaría, tanto a través de cuestiones aclaratorias como a través de resoluciones de conflictos. Por lo tanto, para que un crecimiento del bloque sudamericano pueda efectivamente tener lugar, primero el aparato institucional debe estar preparado, es decir, que la lógica no es crecimiento económico y luego instituciones fuertes, sino que por el contrario, primero instituciones fuertes y luego crecimiento económico del bloque como conjunto. Lo que sucede es que esto requiere de una inversión a priori, un acto de fe en el éxito del proceso de integración, y esto es un riesgo que los Estados miembros no están dispuestos a afrontar, al menos no en el bloque sudamericano. Esta actitud política probablemente tenga su razón de ser en el carácter presidencialista que caracteriza la política de los países de la región, que hace que los compromisos políticos a largo plazo sean muy difíciles de sostener debido a una inestabilidad que caracteriza a los gobiernos, donde un cambio de gobierno de turno implica generalmente dejar sin efecto los compromisos asumidos por el gobierno antecesor. Resulta difícil pensar que la situación actual del bloque sea tal si tenemos en cuenta los puntos de partida favorables con los que cuenta el bloque, como ser una creación de haber sido creado en una época de globalización. El bloque europeo se creó en el 1950, siendo que el Mercosur se creó en 1991. Una mayor similitud cultural entre los ciudadanos de los distintos Estados miembros, algo con lo que la Unión Europea batalla bastante, que es el sentimiento de identificación de sus ciudadanos como europeos, por justamente las diferencias culturales e idiomáticas que existen entre ellos. Contamos justamente con una mayor unidad idiomática, siendo que en el Mercosur hay 3 idiomas, 2 de los cuales, el español y el portugués, son los idiomas de trabajo, y que encima son muy similares entre ellos, por lo cual el entendimiento y la mayor agilidad que permite esto debería ser un punto a favor, comparado con los 24 idiomas de la Unión Europea. Y bueno, lo que resulta indiscutible es la riqueza de recursos naturales y el extenso territorio de casi 13 millones de kilómetros cuadrados, que, para que se hagan una idea, el territorio del Mercosur equivale a 3 veces el territorio de la Unión Europea. En síntesis, parecería ser que el Mercosur tiene todo para triunfar,
en su proceso de integración, pero solo le falta la voluntad y compromiso político a largo plazo por parte de sus Estados miembros. Hoy por hoy, y esto ya se dijo en la jornada de ayer, la actividad más prolífera del tribunal es en el ámbito académico, lo cual es muy importante dar a conocer el derecho de integración para que los agentes jurídicos puedan utilizarlo. Es muy importante que lo conozcan, es muy importante que en las universidades se dicte esta materia, que creo que, bueno, por lo que entendí ayer en la UBA sí se da. En mi experiencia no tuve ninguna materia tocó el tema Mercosur, la palabra no se nombró a lo largo de toda la carrera, y ayer por curiosidad entré a ver el programa de estudio de la Universidad Católica Argentina y sí se incorporó como una bolilla dentro de lo que es la materia de Derecho Internacional Público. Pero bueno, se ve que esto es bastante reciente porque hace unos años atrás, cuando yo era estudiante, ni una bolilla dentro de una materia tenía lugar para el derecho de integración Mercosur. Así que bueno, espero que sigamos avanzando en este sentido y quedo abierta para cualquier pregunta que tengan. Bueno, gracias Ludmila y por cumplir el tiempo. Bueno, un poquito pasadita, pero bueno, tampoco te avisé que estaba faltando tiempo. Luciani, te dejo la palabra. Obrigada, Brenda. Ludmila, perdón, ahora cambio el chip del idioma. Felicitaciones por el trabajo, por ese ejercicio de comparación que creo que pese a que sean sistemas distintos, porque dicen respecto a bloques diferentes, con objetivos distintos, con sistemas de gobernanza distintos, ¿no? Estructuras completamente distintas, el ejercicio es muy válido. Y con relación a tu reflexión que va un poquito hacia la dirección de la necesidad quizá de reforma en el sistema de solución de controversias del Mercosur, específicamente en esa herramienta que es la opinión consultiva. ¿No sería posible o cómo sería posible fomentar el uso de la opinión consultiva en nuestra región, en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, sin cambiar el sistema de gobernanza? Me explico. El Mercosur no tiene la intención de ser un bloque supranacional. Entonces, cuando nosotros intentamos buscar soluciones basadas en la supranacionalidad, que serían un camino, digamos así, que quizá de mayor éxito, tenemos sistemas de integración que lo comprueban, a ejemplo de la propia Unión Europea, pero nos olvidamos de que nuestro sistema aquí es intergubernamental. La opinión consultiva, pese a que tenga ese objetivo de auxiliar o ayudar en la uniformización de la interpretación del derecho del Mercosur en la región, fue creada sin cuestiones importantísimas que no podrían ser establecidas dado el sistema de gobernanza del Mercosur. Es decir, la cuestión de vincular el juez con la interpretación, por ejemplo, del TPR, o sino más bien obligarlo, si es de última instancia o de única instancia, a provocar el TPR para que se manifieste respecto al derecho del Mercosur. ¿Será que hay alguna salida, Ludmila, para ese sistema que tenemos para fomentar el uso, para hacer con que tengamos más opiniones consultivas que lleguen al TPR sin el cambio del sistema de gobernanza del bloque? Sí, bueno, para empezar podríamos hacerlo vinculante, al menos para quienes lo emiten, o sea, para el órgano. Esto es fundamental porque si ni el propio órgano puede mantener su criterio a lo largo del tiempo, que lo podemos ver con las opiniones consultivas ya emitidas, que el criterio cambia radicalmente sin que haya un lapso de tiempo que justifique un cambio de perspectiva tal del tribunal. Eso es indispensable justamente para fomentar la seguridad jurídica a los destinatarios de los derechos del sistema de integración.
Por otro lado, es imprescindible también una cuestión de presupuesto, simplemente para nombrar un dato de color. O sea, hoy por hoy el Tribunal Permanente del Mercosur cuenta con un fondo, el Fondo Especial de Controversias, que es $20.000 por cada Estado miembro. O sea que si somos 4 son $80.000, no es nada, para un proceso de integración es inexistente. Mientras que está bien, o sea, con todas las diferencias, ¿no? Pero nada más para que se hagan una idea, el Tribunal Permanente, el Tribunal Europeo, el año pasado contó con un presupuesto de 465 millones de euros y cada vez se aumenta ese presupuesto. No hubo ningún año donde ese presupuesto se hubiese reducido con respecto al año anterior. Mientras que nosotros justamente en vez de aumentar lo que debería ser lo que está pasando, lo que pasa porque cada vez se utiliza más esta herramienta, en vez de aumentarse se reduce, como ya vimos que en la decisión 7 del 2020 que justamente redujo a menos de la mitad el presupuesto del tribunal. Entonces la cuestión presupuestaria es algo indispensable. Y con eso no sé si respondí más o menos tu pregunta. Ludmila, sí, sí, gracias. Y ahí tu opinión hace un diálogo con lo que Lucas presentó recién, de esa independencia presupuestaria, ¿no? Que es importante y esencial, diríamos, para consolidar y fortalecer la institución, y el TPR necesita de esa fuerza, digamos así, de estar como tema principal de la agenda de la integración, y no estarmos librados a los intereses nacionales que van y que vienen conforme cambian los gobiernos, ¿no? Y solo para referir, en la Universidad de Buenos Aires, desde el 2009, Derecho de la Integración es una disciplina obligatoria de la carrera en Derecho, sea de cualquier orientación. Y en la universidad tenemos 4 cátedras y son más de 20 comisiones actualmente en Derecho de la Integración. Entonces, eso también habla por sí, también del interés que tiene el Estado en la propia integración, haciendo un contrapunto con lo que hablábamos recién a partir de la charla de Franciele, que por ejemplo en Brasil no hay esa divulgación o ese establecimiento de la necesidad o imposición de que derecho a la integración sea una asignatura obligatoria, ¿no? Solo para hacer ese comentario. Muchas gracias por tu exposición. Brenda. Bueno, muchas gracias. Bueno, seguimos, que ya estamos un poquito apretados con el tiempo. Ahora sigue la exposición de Mauro Bucheta y Atahualpa Blanchet. Mauro Puchete es abogado especialista en Derecho del Trabajo, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Es magíster en Derecho del Trabajo Europeo e Internacional, Université París-Sorbonne, y doctor en Derecho de la University of Nottingham, Reino Unido. Actualmente enseña Derecho del Trabajo y Derecho Societario en la University of Kent, Reino Unido también. Y Atahualpa es investigador del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de San Pablo, Brasil, y del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur, abogado por la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul y magíster en cuestiones contemporáneas sobre derechos humanos, Universidad Pablo de Olavide. Participó del proceso de revisión de la Declaración Sociolaboral del Mercosur. Es secretario de la Comisión de Trabajo, Políticas de Empleo, Seguridad Social y Economía Social del Parlasur. Y el trabajo de ellos, bueno, obviamente está más relacionado con lo sociolaboral, y es la Declaración Sociolaboral del Mercosur y su utilización, el rol clave del activismo judicial. Esta ponencia quizás es un poco diferente a las que veníamos desarrollando porque trata un tema específico que, bueno, ahora los expositores van a desarrollar. Bueno, los dejo, no los encuentro ahí. Atahualpa, sí te veo, y ¿Me ves? ahí está, sí, Mauro, ahí estamos. Ya tienen disponible para presentar, si quieren. O sea, podemos compartir la presentación Sí, 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 entonces. sí. Fantástico. Un segundito, por favor.
¿Se ve ahí? Sí, perfecto. Genial, fantástico. Bueno, antes que nada queríamos agradecerles por esta invitación, por participar en esta conferencia. Aunque vamos a tratar, y esto lo digo ahora por lo que acabas de mencionar, aunque vamos a tratar un tema específico, esto está directamente vinculado a lo que acaban de discutir Ludmila, Franciel, Lucien, porque, digamos, nuestro enfoque es el siguiente. No tenemos mucho tiempo, pero esto quería decirlo. Generalmente el Mercosur ha tratado de compararse constantemente con la Unión Europea y nosotros creemos que eso es uno de los grandes errores que se han cometido. O sea, para el inicio, ¿por qué no? Pero si sigue siendo el espejo al día de hoy la Unión Europea, probablemente solamente veamos fracasos. Y sobre todo, si consideramos que la metodología para progresar en el Mercosur es la supranacionalidad solamente, también yo creo que va a estar muy complicado cualquier tipo de avance. Nosotros queremos usar en ese sentido la declaración sociolaboral como un ejemplo, tal vez de algo que puede ser positivo y que podría ser aún más positivo si se le prestara más atención. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar, como dijeron en la presentación, de la dimensión sociolaboral y en particular de la Declaración Sociolaboral del Mercosur. Entonces, esto es un plan muy rápido porque sé que tenemos muy poco tiempo y estamos atrasados, pero yo sé que la mayoría de la gente tal vez sepa, pero voy a hablar brevemente de qué es la Declaración Sociolaboral. Voy a hablar brevemente, no voy a hablar de intergubernamentalismo porque ya se ha hablado bastante, pero una breve referencia al Tribunal Administrativo Laboral y la referencia que han hecho a la Declaración Sociolaboral. Luego, Atahualpa va a hablar sobre el activismo de los jueces nacionales, y esto viene a cuento de lo que acabo de decir, de la importancia de los actores nacionales para el desarrollo del proceso de integración regional. Y después voy a concluir yo brevemente con el rol jurisdiccional y el futuro de la Declaración Sociolaboral. Bueno, ¿qué es la Declaración Sociolaboral? En el Tratado de Asunción no había casi ningún tipo de referencia a cuestiones de empleo. Había solamente un anexo, el anexo cuarto, si no me equivoco, referido a empleo si había algún tipo de crisis. Sin embargo, a partir de 1991, a partir de la creación del Mercosur, los sindicatos regionales tuvieron un rol bastante activo para tratar de asegurar que hubiera una dimensión social y laboral en el seno del Mercosur. Particularmente dado el contexto de globalización y de apertura de economía, había un gran temor de que eso iba a tener un impacto negativo en los trabajadores. Entonces, el objetivo sobre todo de los sindicatos fue la creación de una carta social fundamental, algo similar a lo que existe en la Unión Europea, que es la Carta de 1989, cuya naturaleza jurídica no es vinculante, y en ese sentido eso es lo que pregonaban los sindicatos. Sin embargo, tanto los empleadores como los gobiernos en ese momento se opusieron a la existencia de una carta social. Y en cambio lo que se adoptó fue una declaración presidencial en 1998, que es la Declaración Sociolaboral del Mercosur. Declaración que tendría que haber sido revisada un par de años después, pero bueno, tomó 17 años la revisión de la declaración y tenemos una declaración bastante más amplia adoptada en 2015, que de hecho, teniendo en cuenta el texto de 2015, la declaración tendría que ser revisada nuevamente. Entonces, el contenido no es algo de lo que voy a hablar, pero simplemente quiero mencionar los 3 puntos principales. Hay una dimensión que llamamos axiológica, que implica que los procesos de integración regional no tienen que ser solamente procesos de integración económica. Sobre todo en el caso del Mercosur hay otras dimensiones, entre las que se encuentra la dimensión social, y en este sentido la declaración sociolaboral juega un rol muy importante. Una de los aspectos más importantes, diría una brújula en términos regulatorios, está dado por la noción de trabajo decente, que ha sido una noción esencial en la Organización Internacional del Trabajo. Y dentro de este marco tenemos también lo que es la dimensión normativa, que es cuál es el contenido, cuáles son los derechos consagrados en esta declaración. Tenemos tanto derechos individuales como colectivos. Insisto, no tenemos tiempo para hablar de esto, pero
la declaración, sobre todo la revisión de 2015, tiene un contenido que ha innovado un poco y es muy interesante. Después, si tienen alguna pregunta, con gusto respondemos, pero son los derechos tradicionales: protección del trabajador contra el despido, derecho a la igualdad, protección del trabajo de los trabajadores migrantes, la libertad sindical, negociación colectiva y huelga, algo que es bastante interesante, sobre todo teniendo en cuenta la reforma laboral relativamente reciente que hubo en Brasil en 2017, tan controvertida. Y también hay referencias a la protección a la salud del trabajador, lo cual es interesante en el contexto de la pandemia. De todas formas, el objetivo nuestro es focalizarnos en el tercer aspecto, que es la aplicación de la declaración. Y en ese sentido vamos a hablar tanto del aspecto regional, de la labor de los jueces regionales y de la labor de los jueces nacionales. En ese sentido, bueno, no voy a ahondar digamos, en la problemática de el modelo intergubernamental o el modelo supranacional, pero no es una sorpresa que no haya referencia o no haya decisiones sobre la declaración sociolaboral a nivel regional. Sí, además de toda la problemática en cuanto a los obstáculos institucionales que actualmente existen, la declaración incluye un artículo específico que es el artículo 31, que implica que en principio no se puede utilizar esta declaración, su aplicación, para cuestiones comerciales, económicas y financieras. Ha habido un cambio, y es interesante, que es la inclusión del párrafo cuarto del artículo hoy 31, que no existía en la declaración de 1998, que significa que si hay algún proyecto financiado con fondos del Mercosur, se deben, o sea, se utiliza un lenguaje bastante claro, respetar los derechos expresados en esta declaración. ¿Qué significa eso en la práctica? No tengo la respuesta, pero bueno, eventualmente habrá que ver si alguna vez hay algún proyecto financiado por el Mercosur, con fondos del Mercosur, y no se respetan, si alguien decide llevar algún tipo o iniciar algún tipo de acción legal en contra de ese empleador. Tenemos la Comisión Sociolaboral, que es el organismo en principio encargado de la aplicación, del seguimiento de la promoción y de la aplicación de la declaración, pero como ustedes bien saben, en el marco actual no tiene ningún poder sancionatorio. El único poder que tiene es de elaborar informes y observaciones, pero hasta ahí llega. Ha constituido un foro tripartito muy interesante en el cual tanto representantes sindicales como representantes gubernamentales como representantes de los empleadores han debatido sobre temas laborales, pero no tiene la capacidad de imponer sanciones si la declaración no se respeta. Y en ese sentido, yo me quiero referir brevemente al Tribunal Administrativo Laboral, que como ustedes sabrán es el tribunal administrativo que tiene por objetivo resolver todos los reclamos que puedan presentar funcionarios del Mercosur en contra del Mercosur como empleador. Menciono esto porque, digamos, es la única instancia en la que se hacen referencia directa a la declaración sociolaboral, aunque lo podremos decir de forma bastante tímida. Entonces, hay 4 sentencias, digamos, que nosotros sepamos. Las sentencias 1, 2 y 3, el Tribunal Administrativo Laboral refiere a la declaración sociolaboral como un instrumento más en el derecho aplicable. Entonces, hay una normativa propia de Mercosur, pero también hay principios generales y se refiere a estos instrumentos. Después tenemos la sentencia 4, en la cual se cambia un poco la forma en la cual se presenta la declaración, y esto yo lo digo, es una cuestión de interpretación, porque si uno lee las sentencias 1, 2 y 3 y después las 4, parece ser que el Tribunal Administrativo Laboral hace una referencia a la declaración sociolaboral y a otros instrumentos laborales como principios generales del derecho del Mercosur. Yo esto lo digo con muchas comillas porque hay un cambio en el texto, pero esta fue la última sentencia que se dictó, por lo cual habría que esperar a una quinta o sexta sentencia por parte del Tribunal Administrativo Laboral para ver si la declaración laboral, a pesar de su naturaleza jurídica, de la cual no hablé, pero que es bastante discutida, se puede considerar como un instrumento de naturaleza jurídicamente vinculante.
Ahora vamos a pasar y ahora le voy a dar la palabra a Atahualpa, a hablar sobre la importancia del rol de los jueces nacionales en la aplicación de la declaración sociolaboral. Atahualpa, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias, Mauro. Saludos a todas y todos. Yo soy Atahualpa Blanchet. Participé del proceso de revisión de la Declaración Sociolaboral del Mercosur en el 2015, justamente representando al gobierno brasileño, en aquel entonces, en esa instancia tripartita, ¿no? Y hace más o menos unos 5 años estoy trabajando acá en el Parlamento del Mercosur como secretario de la Comisión de Trabajo, Políticas de Empleo, Seguridad Social y Economía Social del Parlamento del Mercosur, y juntamente con el profesor Mauro hemos dialogado una cantidad de veces sobre la aplicación de la declaración sociolaboral en nuestros países, más allá, ¿no?, del debate que sabemos existente de la aplicación de los tratados internacionales en el ámbito de los ordenamientos jurídicos nacionales en cada país, ¿no? Más allá del debate sobre la naturaleza vinculante de los tratados, en el caso de la declaración sociolaboral, como comentó el profesor Mauro, no es un instrumento de naturaleza vinculante, pero lo que sí podemos verificar es que sí se está aplicando. Y yo les quiero hacer un comentario, inclusive para resaltar la importancia del Poder Judicial para la aplicación de los instrumentos del Mercosur, porque cuando fue formulada tanto la declaración del 98 como del 2015, lo que se veía en el debate era justamente la preocupación que sirviera como un instrumento, la declaración, para la formulación de políticas públicas, ¿no? Y lo que se ve es que muchas veces no ha servido tanto como una referencia en el sentido de esa formulación de las políticas nacionales en el ámbito sociolaboral, pero sí ha servido como un instrumento para la defensa de derechos aplicados en casos concretos por medio de los poderes judiciales en nuestros países. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Argentina, Uruguay, Paraguay y de Brasil, justamente como comentó el profesor Mauro, ¿no? Ahora en la OIT, hace más o menos 2, 3 días, hubo la reunión del Consejo de Administración en Ginebra y se va a encaminar al Tribunal Internacional una opinión consultiva para tratar sobre el tema del derecho a huelga, ¿ah? Un tema que está en debate por las bancadas de trabajadores y de empleadores en el ámbito del organismo internacional, la Organización Internacional del Trabajo. Y en el caso de la Declaración Sociolaboral del Mercosur, ¿no?, reconoce ese derecho en su capítulo 3 y ha sido aplicado en diferentes instancias y en diferentes países, como veremos ahora a seguir. Le voy a brevemente citar algunos ejemplos de algunos casos en que se ha aplicado la declaración. Tenemos un primer caso, por ejemplo, un caso bastante conocido, que es la aplicación de la Declaración Sociolaboral del Mercosur, el artículo 1, en un caso conocido como Stringa Domingo Alberto contra Unilever de Argentina, ¿no?, que se trató de un caso justamente para el combate a la clandestinidad, o sea, al contrato, digamos, que no permite, ¿no?, el contrato de trabajo que no existe, ¿no?, la contratación informal, ¿no?, combate a la informalidad. Entonces se utilizó el artículo 1 de la Declaración Sociolaboral para poder reincorporar a esa persona con base a sus derechos laborales. Tenemos un otro caso también en Argentina. En el caso fue un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza, del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación contra el gobierno de Mendoza, tratando de revelar la inconstitucionalidad de un decreto de esa provincia que, según, ¿no?, entendió la Suprema Corte, violaría el derecho a huelga de los trabajadores de la educación, de los profesores, porque tendrían un recorte salarial, ¿no?, de su vencimiento mensual si entraran, ¿no?, en huelga. Entonces, un reconocimiento del derecho a huelga, y se utiliza las convenciones 87, 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo, juntamente vinculadas, ¿no?, a los artículos 9, 11 y 13 de la Declaración Sociolaboral del Mercosur. Ayer, por casualidad, participé de una actividad en el Instituto de Estudios Avanzados de Magistratura Laboral y de los Procuradores de Brasil, y uno de los que coordina ese instituto es el juez Marcelo D'Ambroso, que es del Tribunal Regional de Trabajo de Brasil, de la 4ª región, y él es uno de los principales jueces que aplica la Declaración Sociolaboral del Mercosur en sus fallos. Inclusive lo conocí antes, ¿no?, de conocerlo personalmente, citando sus decisiones
y de entre ellas tenemos una decisión que aplica la Declaración Sociolaboral del Mercosur en conjunto con el artículo 7º de la Constitución, ¿no? Y las convenciones 120 y 150 de la OIT, por un tema de un trabajador que fue sometido a condiciones insalubres en su trabajo, un trabajador de la construcción civil, ¿no? Entonces se aplicó. Y hay un otro caso también aplicado por el mismo magistrado, que se trata de un tema de acoso laboral, ¿no? Una funcionaria que estaba embarazada, trabajaba en una tienda, ¿no? Y durante el embarazo pasó por una cantidad de situaciones que acabaron llegando a la justicia y ella tuvo la garantía de su derecho por medio de una indemnización por daños morales, y en ese caso interesante también que se aplicó, ¿no? La Declaración Sociolaboral del Mercosur juntamente con el convenio 190 de la OIT, que es un convenio que fue ahora aprobado en la Conferencia Internacional del Trabajo del año 2019, que tuvimos inclusive la oportunidad de participar en esa promulgación, que Uruguay inclusive fue el primer país del mundo a ratificar, ¿no? Ese convenio, y en Brasil todavía no se hizo, pero a pesar de todavía Brasil no haber ratificado la 190, se aplicó por medio de ese fallo en conjunto con la Declaración Sociolaboral del Mercosur. Entonces, como dice el profesor Mauro, me parece que es dentro de todas esas situaciones que uno cree que debe avanzar, ¿no? El Mercosur en su proceso de integración. Tenemos que valorizar el papel de los abogados, el papel de los formuladores, de los profesores de derecho, ¿no? Que en sus universidades buscan crear espacios y generar espacios para que se pueda generar una cultura de integración también en el ámbito judicial, ¿no? En el ámbito jurídico, ¿no? Una cultura de derechos y de integración. Entonces, básicamente quería traer este panorama y repasar ahora nuevamente la palabra al profesor Mauro para que pueda hablar un poco sobre el futuro de la Declaración Sociolaboral del Mercosur, y me gustaría tener tiempo para poder hablar más y contarles un poco cómo fue este proceso, pero quedará para una próxima ocasión. Un abrazo. Tenemos menos de un minuto, porque ya estamos súper pasados, si no, no va a haber tiempo para... En un minuto concluimos sin ningún problema. Bueno, gracias. Básicamente, para concluir, nosotros dentro del marco de lo que se está discutiendo, aunque parezca por ahí la declaración sociolaboral un tema un poco aislado, hasta ahora los jueces nacionales, como dijo Atahualpa, la han usado como referencia en algunos fallos, en algunas sentencias muy interesantes e incluso de tribunales supremos, pero nunca la han utilizado como un instrumento único, sino siempre con referencia a otros instrumentos internacionales. De todas formas, lo que nosotros queremos decir es como un mensaje positivo, es que, por ejemplo, la declaración sociolaboral es un instrumento que es bastante poco conocido, pero que eventualmente podría tener un impacto bastante grande en los ordenamientos jurídicos internos. Y eso, yo siempre doy el ejemplo muy interesante de Brasil y la reforma de 2017, cómo los sindicatos refirieron a la declaración sociolaboral como el instrumento que se había violado, los compromisos internacionales que se habían violado con esa reforma, pero no ha habido una gran, yo diría, repercusión por parte académica. Yo diría que hay relativamente poco sobre este tema, lo cual es una pena porque investigamos sobre ese tema, y práctico sobre todo. Entonces, para concluir, en el marco, digamos, actual, en el marco de intergubernamental que existe, yo creo que este tipo de declaraciones de instrumentos son muy importantes para poder avanzar al Mercosur, para poder llegar más cerca del ciudadano y en este caso del trabajador, para decirle que el Mercosur no es un entelequia abstracta, sino que es algo que brinda derechos subjetivos concretos, y que eventualmente, si hubiera abogados que trabajaran este tema, podrían definitivamente... minuto. Muchas gracias. Bueno, gracias. Luciani. Gracias, Brenda. En primer lugar, saludar a Mauro y Atahualpa por la elección del tema, un tema que nos hace diversas provocaciones, un tema que necesita ser discutido seguramente y con mayor intensidad en distintos ámbitos, no solo en la academia, sino más bien en el Poder Judicial de los países. Y esa cuestión, justamente mientras los escuchaba, me hizo recordar del Estatuto de la Ciudadanía del Mercosur, que se publicó en ocasión de los 30 años del bloque. Y justamente entre los 10 ejes temáticos está
la cuestión del derecho laboral, ¿no? Y uno de los argumentos que se está discutiendo desde la academia del por qué se abandonó el plan inicial de la decisión 64 del 2010, que fue la que estableció el plan de acción para la construcción del Estatuto de la Ciudadanía, de convertirlo en un protocolo adicional al Tratado de Asunción, sería para no provocar una suerte de conflicto de fuentes entre las que están vigentes, no vigentes, etc. Pero justamente en el eje laboral, el principal instrumento es la declaración sociolaboral y es un instrumento de soft law en las dos versiones, ¿no? Y mi ponderación o mi provocación va en ese sentido y vi que Mauro al final también trajo esa cuestión. ¿Cómo transformarla en un instrumento que pudiese ser más utilizado por la mano de la conversión de la declaración en un instrumento de hard law, en una decisión, por ejemplo, del Consejo Mercado Común, en un protocolo en el ámbito del Mercosur, o sino más bien insistir en la divulgación de su contenido, como es, por ejemplo, uno de los objetivos del propio Estatuto de la Ciudadanía? Bueno, yo comienzo después, Atahualpa, si quieres te paso la palabra. Antes que nada, yo quiero decir algo. Entre los asistentes está el doctor Perotti, que es alguien que ha hecho bastante investigación sobre el tema de la aplicación de la declaración sociolaboral en los tribunales nacionales, y hay una gran cantidad de casos. Yo creo que la crítica, no al doctor, sino la crítica en general, es que la declaración siempre ha sido utilizada como un instrumento, no quiero decir accesorio, pero complementario a otros instrumentos. Quería decir eso porque, digamos, lo había visto presente porque lo conozco y porque, digamos, su trabajo es súper interesante. Con respecto a tu pregunta, digamos, yo en particular no quiero hablar en nombre de Atahualpa en esto, pero yo tengo una visión un poco diferente con respecto a la naturaleza jurídica de la declaración. Yo creo que si uno hace un ejercicio interpretativo teniendo en cuenta los objetivos, los derechos reconocidos y teniendo en cuenta el tipo de organización que es Mercosur, yo creo que se puede argumentar que se trata de un instrumento que tiene naturaleza jurídica vinculante. No como un protocolo, pero eventualmente a nivel nacional se puede utilizar. ¿Cómo yo creo que este instrumento se le puede dar más vida? Yo soy bastante pesimista en lo que respecta a las instituciones regionales. Si vos me decís que se transforme en un protocolo, firmo donde quieras. Ningún problema. Me parece fantástico y me parece que sería el próximo estadio al cual tendríamos que aspirar. Suponiendo que eso no sucede, yo creo que en el mientras tanto se puede hacer otro tipo de uso. Por ejemplo, hay algunas normativas específicas de Argentina, Uruguay y Brasil que no respetan la declaración sociolaboral. Yo creo que en ese sentido los operadores del derecho, le hace abogados y jueces nacionales, tienen un rol clave para jugar. En este sentido, yo creo que, por ejemplo, yo conozco, por ejemplo, yo vengo de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. El doctor Arese ha hecho trabajos sobre este tema, sobre la incompatibilidad de la normativa de jornada laboral con la declaración sociolaboral. Hay ciertas incompatibilidades de la legislación uruguaya y yo creo que ahí está hoy la clave. Es tratar de usar y darle vida a este instrumento. Y por otra parte yo creo que vos mencionaste lo que pasa en la UBA. Yo creo que eso en la Universidad de Córdoba había en su momento cursos de Derecho e Integración Regional y hoy ya creo que no sé si existen o si son alguna, digamos, bolilla, como mencionaba Ludmila, en alguna materia de Derecho Internacional. Yo creo que hay una tarea de divulgación, pero también no solamente a nivel académico, sino también a nivel de operador de derecho. Eso me parece lo más, digamos, hoy lo que se puede hacer a nivel práctico. Yendo más allá, yo creo que habría que transformar esto en un protocolo, sin perjuicio de lo cual yo creo que la declaración puede considerarse que tiene una naturaleza jurídica vinculante y habría que hacer más uso de ella. Atahualpa, te paso porque no quiero monopolizar la palabra.
Gracias, Mauro. No, breve, hago mías tus palabras, no voy a repetir cosas que ya tenemos bastante acuerdo, ¿no? Lo que quería decir es que en el ámbito del Parlasur se aprobó ya hace algunos años una propuesta de recomendación al CMC para que se empiece un debate para que se pueda tornar la declaración sociolaboral del Mercosur en un protocolo. ¿Ah? En el ámbito de la Comisión Sociolaboral del Mercosur, también, ¿no? Cuando se aprobó la declaración, había ese consenso que el próximo paso sería ese. Lo que pasa es que, como ustedes saben muy bien, una comisión tripartita tiene actores sociales que tienen intereses distintos, ¿no? Y también hay variables políticas, ¿no? Que también atraviesan ese tipo de negociación, que, como fue acá mencionado, tardó 17 años para que se revisara la Declaración Sociolaboral del Mercosur, y en su capítulo de revisión y seguimiento prevé que a cada 6 años se puede revisar, así que la última revisión ocurrió en el 2015, a partir del 2021 se podría hacer una nueva revisión, ¿no? Inclusive para entrar en ese debate sobre la posibilidad de tornarlo un protocolo. Entonces quería solamente traer eso, es un tema que está ahí presente, pero se tienen que dar las condiciones favorables de temperatura y presión para que se pueda generar ese debate y avanzar en ese sentido. Muchas gracias. Y además Luciana, sería bueno que tuviésemos una solicitud de opinión consultiva al TPR respecto a la interpretación de la naturaleza jurídica de la declaración sociolaboral. Sería genial y así tendríamos un poco más de fuerza también para ese instrumento. Muchísimas Totalmente de gracias. acuerdo. bueno, muchas gracias. Con esto ya culminamos las exposiciones del día de hoy. Yo particularmente me quedé muy satisfecha con el nivel. Algunos trabajos los leí, otros no, todavía no llegué a leerlos y me parece que están publicables, haciéndole algunos ajustes, sobre todo en algunas cuestiones de forma. Creo que ya pueden ser considerados para la publicación, así que los invito a todos los que tienen interés a que vayan viendo nuestra revista y van a ir bueno, los números anteriores también, obvio, les recomiendo que lean. Y ya para el año que viene vamos a ir publicando, ahora que es flujo continuo, vamos a ir publicando estos trabajos seguramente. Tenemos muy poco tiempo, 5 minutos como máximo, y a mí lo que más me interesaría es que primero darle la palabra a ustedes, que fueron los expositores, si se quieren hacer preguntas entre ustedes. Vi que ahí Francieli comentó algo en el chat para Ludmila. No sé si lo querés hacer a viva voz y preguntarles, no. Bueno, entonces Ludmila, te invito a que leas ahí. No sé si quieren hacer algunos comentarios entre ustedes y si no, le pasamos al público para que hagan alguna consideración o pregunta. Alejandro también comentó algunas cuestiones con relación al trabajo, al último trabajo. Cuando estaban hablando de la aplicación, Alejandro dijo que ha sido aplicada la declaración en más de 400 fallos dictados por tribunales nacionales de los 4 estados parte, incluyendo en Argentina y Uruguay, fallos de las respectivas Cortes Supremas. Y en Paraguay, una actual jueza de la Corte Suprema hizo su tesis doctoral sobre la naturaleza jurídica de la declaración. Así que bueno, ese trabajo tendríamos que tener acceso y leerlo. Nosotros tenemos, hablando de las tesis, tenemos en nuestra parte de biblioteca, tenemos como un repositorio de tesis y disertaciones de todos los, tratamos de recolectar de los 4 estados miembros de las universidades, especialmente, bueno, Facultad de Derecho, Relaciones Internacionales, que se hayan emitido con relación al mecanismo de solución de controversias específicamente o al Mercosur. Eso es para crear como un banco concentrado de tesis y disertaciones, ¿no? Para facilitar la búsqueda a aquellos que están interesados. Ahora las tenemos hasta el año pasado, tenemos que ir siempre actualizándola para saber si hubo nuevas tesis y disertaciones al respecto. No sé si tienen alguna cuestión, quieren abrir el micrófono al público y si no, ya damos por terminado el... Acá me preguntan, ¿se considera el último evento del año este? Supongo que si este es el último evento, seguramente sí va a ser el último evento que tengamos. Si esa es la pregunta, seguramente este va a ser el último evento con también, bueno, hoy no pudo participar el secretario, pero hay que tener en cuenta que el año que viene ya tenemos un secretario nuevo, secretaria en este caso, la primera secretaria mujer, que es de nacionalidad argentina. Así que
Esperamos seguir haciendo eventos. Siempre cambia un poco el perfil del tribunal dependiendo de la secretaría, dependiendo del secretario que esté y el interés que tenga en seguir haciendo actividades académicas, pero esperemos que la nueva secretaria también tenga este interés, como lo tuvo durante estos 4 años Juan Emilio. Porque nos parece, así como se fue hablando la charla anterior y esta, que la divulgación es muy importante y lo que intentamos es suplir esa carencia de las propias universidades. Bueno, no sé si Luciani querés decir algunas palabras finales. No, nada más que agradecer por la invitación a vos, Brenda, y también a Juan Manuel. Y creo que fue algunas horas ahí de un debate bastante intenso sobre diversos aspectos, temas desde el sistema de solución de controversias, los problemas para la consolidación de la integración y del propio sistema, la dimensión social del Mercosur, y que fueron siendo enriquecidos con la participación de varios colegas, en destaque el profesor Perotti, y también conseguimos así establecer un diálogo con la exposición del profesor Labrano, que al comienzo nos traía esas reflexiones alrededor de la nulidad o no de un laudo en el sistema arbitral del bloque. Así que felicitaciones a todos, que sigamos investigando y tratando, por lo menos desde la academia, hacer la integración más viable. Gracias, Brenda, te devuelvo la palabra. Bueno, muchas gracias. Yo lo único que quiero marcar unos puntos centrales que fui considerando en estos 2 días. Primero, que la función jurisdiccional en un proceso de integración y también, bueno, en un aspecto general, en un derecho, en el derecho interno también, no solo se suscribe a solucionar el caso concreto, si tenemos una perspectiva sistémica, también se interpreta la norma vigente, en este caso la norma vigente que rige el proceso de integración. Si hay lagunas normativas, lo que hace la función jurisdiccional es completar esas lagunas normativas. Se garantiza el orden jurídico que rige el proceso de integración y también se protege la jerarquía que existe, la jerarquía normativa, resguarda los objetivos planteados en los tratados constitutivos, los objetivos y los principios, porque ahí se habló de la declaración sociolaboral y está muy, muy relacionada con uno de los principios, que quizás no es una parte dispositiva del Tratado de Asunción, pero que es uno de los principios es la integración con justicia social, ¿no? Es una de las y no solo el objetivo económico. Y además garantizar la interpretación uniforme de la normativa. Esas son todas cuestiones que se fueron desarrollando en estos 2 días. En el día anterior se habló también de esta cuestión, de la interpretación uniforme. Y entonces, si ampliamos un poco la visión y no nos circunscribimos solo a que la función jurisdiccional, el único papel que tiene es solucionar el caso concreto, vemos que, sobre todo para nuestro proceso de integración, es muy importante tener una función jurisdiccional que sea fuerte y que pueda dar la última interpretación sobre la normativa existente, ¿no? Y en caso de que, obviamente, la normativa presente lagunas, las pueda completar. Y la otra parte es el tema de la educación, el tema del conocimiento, el desconocimiento que existe sobre las herramientas procesales y sobre el derecho del Mercosur en general, y sobre la necesidad de que desde la educación, desde las facultades especialmente, se dé divulgación y se enseñe el Mercosur, el derecho del Mercosur específicamente, y sobre todo en las facultades de Derecho, las herramientas procesales y del mecanismo de solución de controversias que existen. También desde una forma crítica, como para pensar en herramientas para mejorarlas y modificarlas, y para darle más acceso al ciudadano. Así que bueno, los dejo por acá, si están de acuerdo, terminamos por acá y espero encontrarlos en otra actividad. Chao, hasta luego.